Buenas tardes, gracias por conectarse a esta tercera sesión. Les agradezco porque sé que es un día festivo. Probablemente varios de ustedes lo tienen como día de descanso en sus trabajos y a lo mejor no tendría que estarles convocando, ¿no? a esta sesión, pero considero que es importante porque al ser un día festivo nos permite que varios de ustedes que a lo mejor en un día laboral no se pueden conectar, hoy sí lo pueden hacer. Nuevamente les agradezco que tomen una hora de su tiempo para conectarse y vamos a iniciar. Perdón, ¿sí se escucha? Sí, ¿qué tal, profesor? Sí, se escucha. Sí, profesor. Sí, maestro, sí se escucha. Ok, muchas gracias. Ya vamos en la unidad 3, lleva por nombre esta unidad Actores Políticos en México. Realmente han sido unidades muy ágiles. Han ustedes hecho un gran esfuerzo, los felicito por mandar sus actividades, por participar en los foros, y quiero hacer un poquito de énfasis en la participación en los foros. Es importante que ustedes hagan sus 3 participaciones. He visto que algunos compañeros solamente hacen una participación. ¿Esto a qué nos lleva? Ya se los he comentado anteriormente, a que su calificación sea baja. Tienen que ser 3 participaciones en 3 distintos momentos para que la calificación se pueda elevar, obviamente siempre y cuando la participación nos ayude a sumar dentro del foro. Entonces, quienes tengan pendiente alguna participación o sus 2 participaciones, los invito a hacerlas a la brevedad. Sé que cuando apenas 1 o 2 compañeros subieron su actividad, es difícil hacer las retroalimentaciones, pero si ustedes ven que ya hay 2 o 3 compañeros que ya subieron su actividad, en ese mismo día hagan sus 3 participaciones para que no se les olvide o para que no tengan que regresar posteriormente a hacer una segunda o una tercera participación. Los invito a que tomen en cuenta esa invitación. Después de esto, les comentaba, vamos a la unidad 3, lleva por nombre Actores Políticos en México, y en esta tercera unidad vamos a hacer 2 actividades. Vamos a revisarlas rápidamente. Bueno, en primer lugar, ustedes tienen que grabar un video. En este video, ustedes va a tener una duración mínima de 5, máxima de 10 minutos. Ustedes en este video nos van a compartir la ubicación geográfica de su localidad, es decir, no me van a dar su dirección exacta, pero sí me pueden decir, vivo en la alcaldía Gustavo Madero, Iztapalapa, etcétera, en la colonia Benito Juárez, Las Flores, etcétera. Posteriormente, ustedes van a identificar los puntos donde se celebran actividades comerciales. Sabemos que en las diferentes localidades o colonias existen puntos donde las actividades comerciales se vuelven parte, ¿no?, de la cotidianidad. Hay lugares donde hay muchos talleres de costura, donde hay zapateros, donde hay muchos, no sé, un centro comercial, donde se dedican a alguna actividad económica en específico, o puede que solamente exista un mercado, o que existan, no sé, una zona de locales comerciales, etcétera. Ustedes van a identificar ese punto de su localidad y van a hacer un breve recorrido. En este breve recorrido, ustedes van a ver qué comercios hay más en su colonia. Les pongo un ejemplo. Mi tía vive en la colonia agrícola oriental.
Es una zona donde mucha gente sale a trabajar, regresa y generalmente hay mucha gente que no cocina. Entonces ahí se da mucho la existencia de locales comerciales de comida, sopes, quesadillas, guaraches, etcétera, etcétera. Y mucha gente llega de su trabajo y se pasa a esos lugares a comer o pasa a comprar comida para llevar a su casa. Eh, Ustedes tienen que identificar, hay, no sé, otras localidades donde me he dado cuenta de que es una zona donde hay mucha gente que se dedica a vender marcos para cuadros. O hay otras zonas donde se dedican a la costura o viceversa. Ustedes tienen que identificar qué comercios hay más en su colonia. Ya después de que identifiquen esto, ustedes van a acercarse con los locatarios y van a preguntarles, bueno, obviamente se van a presentar, les van a decir que están haciendo una tarea para su escuela y ya después de que hagan esta presentación, ustedes van a preguntarle a estas personas de dónde abastecen ellos los insumos para llevar a cabo sus actividades comerciales y si alguna vez se han visto limitados porque les falte este tipo de productos. Sí, adelante. Maestro, en donde yo vivo, se da mucho el comercio informal. Entonces, hay una zona donde hay muchos puestos de comida, pero también hay cosas de abarrotes, ¿sí? He sabido aquí por la zona que se abastecen en una colonia que es propia de Iztapalapa, donde se han hecho hasta noticieros. No me gustaría nombrar la colonia, ¿no? Para no hacer incómodo a nadie, porque sé que es una colonia, pero no todos se dedican a eso. Ajá. En esta colonia se dedican mucho a vender robado, maestro. Ah, ok. Y bueno, ¿a qué voy? A que sí se me hace medio riesgoso preguntarles a cierto tipo de gente de dónde trae su mercancía, porque bueno, por todos he sabido que lo dan mucho más barato que en cualquier lugar porque viene de robado. ¿Sí? Ah, ok. Entonces, ¿qué puedo hacer en esa situación, maestro? O sea, los de la comida no hay problema, pero en lo de los abarrotes, y vamos, de un tiempo para acá se empezaron a abrir muchas tiendas de abarrote al mayoreo, y bueno, se sabe de dónde viene esa mercancía. Entonces, ¿lo omito o lo hago ficticio o cómo lo hago, maestro? En este caso, y sí era algo que les iba a comentar, que cuando, y se los había dicho en el video anterior que también tuvieron que grabar, si ustedes sienten que están en peligro por grabar alguna actividad en el exterior de la comunidad donde ustedes viven, en este caso, por ejemplo, si ya han salido noticias sobre que obtienen estos productos a lo mejor de manera ilícita, podrías utilizar para tu video a lo mejor fragmentos de esa noticia. Ah, muy bien, maestro. Sí, Ajá. eso es lo que yo quería preguntar y digo, bueno, me esperé a que llegáramos al punto porque dije, sí, vamos, en una ocasión tomé una foto para mi esposa y me fueron a preguntar qué andaba yo fotografiando. Pero Sí. ahora que ni por la cabeza me pasó, maestro, retratar el local, sino simplemente se me ocurrió retratar a mi esposa y ya me estaban peleando, ¿no? Entonces, sí, en esa cuestión, por eso quería preguntar y saber cómo actuar. Sí, lo importante es que jamás ustedes se pongan en peligro, sí, porque hoy en día sabemos que existen ciertos puntos donde es peligroso tomar fotografías, donde la gente se siente agredida e incómoda. Si ustedes viven en una comunidad donde digamos que los comerciantes sí se prestan, adelante, pero si viven en una colonia donde sí es un punto rojo, donde es muy difícil hacer este tipo de actividad, mejor apóyense en noticias, en fotografías que previamente ustedes tomen de internet, pero siempre dándole el crédito en formato APA de dónde obtuvieron ustedes esa fotografía o de dónde obtuvieron ustedes esa información. Maestro, y la otra pregunta, ¿a cuántas personas nos sugiere entrevistar? Porque nada más nos dice uno por actividad comercial.
vamos, aquí como le explico en la zona, tenemos un centro comercial grande, tenemos los locatarios de la comida, los de abarrotes, que son los que son más fuertes, pero le comento esto, y solamente una carpintería. Ajá, podrías entrevistar como a 3, Muy bien, tomando en cuenta que tu video solamente va a durar mínimo 5 minutos, máximo 10. muy bien, maestro, muchas gracias. Ujú. Bueno, posteriormente a que ustedes le van a preguntar de dónde obtienen su mercancía, y si alguna vez han tenido algún problema para poder surtirse de esa mercancía, van a elaborar una pequeña conclusión del cómo desde esta carrera que ustedes están estudiando podrían ayudar a mejorar las condiciones de la economía en su localidad, porque a final de cuentas ustedes tienen que ser actores sociales de cambio. Ustedes tienen que echar mano de lo que están aprendiendo en la universidad para posteriormente ustedes repercutir de forma positiva dentro de su comunidad, porque a final de cuentas, una cosa es la teoría y otra es la práctica. Ya cuando ustedes salen a las comunidades o salen a un empleo, se van a dar cuenta de que muchas cosas teóricas son muy diferentes a lo práctico, pero aquí en el instituto nos anticipamos a eso. Por eso los ponemos en contacto con situaciones reales para que ustedes ya desde este momento tengan la capacidad de proponer soluciones a problemas reales. Con toda esta información que ustedes van a recabar, van a grabar su video. Si las personas les dan autorización de grabarlos a ellos y de que ustedes coloquen fragmentos de esa entrevista dentro de su video, lo pueden hacer y graban su video, editan su video y lo suben a la plataforma de YouTube. Es importante que el video lo pongan público. Como a 5 de ustedes les mandé correo o les mandé mensaje para decirles que los enlaces que me compartieron para visualizar sus videos, o me decían que estaba como privado, o algunos subieron su video, yo creo que pensaron que no lo reviso, y me decía que el video ya lo habían eliminado. El video tiene que quedarse ahí mínimo hasta que termine la unidad. Claro, si lo entregan de manera extemporánea, pues lo tienen que dejar más tiempo, ¿no? Pero al menos sí me tienen que dar varios días para que yo pueda ver el video, porque sí me ponen su enlace, pero cuando yo entro, en algunos dice, este video ya fue eliminado, o este video está como privado, y pues así yo no puedo verlo. Alguien manda un mensaje que si la persona no quiere salir, a ver, dice, tengo una duda, ya si esa persona no quiere salir en el video, pero sí quiere que la entrevistemos, ¿cómo le hacemos? Pues nada más lo mencionas. Bueno, yo recorrí la colonia Morelos y entrevisté a 3 comerciantes y ellos me compartieron esto y esto. Ajá. O si quieren solamente poner el audio de la voz del comerciante, también lo pueden hacer. Lo importante es no incomodarlos a ellos, no ponerse en peligro a ustedes. Y si no quieren que se escuche ni su voz, ni que se vea su imagen, simplemente pues con la información que ustedes recaben, ustedes ya hacen su redacción y hacen su relatoría. Bueno, ya cuando ustedes graben su video, ustedes tienen que pegar ese enlace de ese video en un documento que ustedes van a, déjenme compartirles. Dice, envía el o las ligas de ubicación de los videos en el formato que puedes descargar aquí.
aquí en mi presentación yo sí lo tengo remarcado en azul. En la plataforma está igual en color gris, pero si ustedes le dan clic en donde dice aquí, ahí van ustedes a poder descargar ese video. De cualquier forma, dejen, ese formato, dejen compartírselo. Denme un segundo en lo que se carga. Ustedes van a bajar este documento ahí en la experiencia de aprendizaje, donde dice aquí, lo bajan de cualquier forma, yo se los voy a hacer llegar en un momento por correo electrónico. Nos piden los datos básicos, su nombre completo de ustedes, la carrera, el grupo, el nombre del profesor. En el punto número 1 nos dice, coloca aquí la liga o ligas de video o videos que subiste a YouTube. Yo les sugiero que solamente hagan un video de 5 a 10 minutos. Pero si ustedes consideran importante mandarme los videos de las entrevistas que ustedes hicieron a las personas, a los comerciantes, pueden incluir más de un enlace para que yo los pueda visualizar. Lo ideal es uno, para que ustedes hagan su exposición y lo editen y quede todo en un solo video. Pero si ustedes dicen, ¿sabes qué? Te mando mi primer video y te mando 3 o 4 enlaces más de las entrevistas, no hay ningún problema. Posteriormente, en la parte 2 nos dice, redacta un escrito dentro del casillero que consista en 4 párrafos de 6 líneas cada uno. En ellos da una opinión sustentada de las condiciones económicas que presenciaste. Ustedes aquí ya van a hacer su redacción, donde ustedes van a dar su opinión, pero tomando en cuenta y utilizando los conceptos que ustedes vieron a lo largo de esta unidad y relacionándolo con las entrevistas y con lo que ustedes pudieron presenciar en su localidad. Importante, es importantísimo esta parte. 4 párrafos de 6 líneas. Eso es importante y lo subrayo y lo remarco, porque en la actividad de la unidad anterior no cumplían con los párrafos. Ponían un párrafo con 3 líneas y era lo único que colocaban. O 2, tienen que ser 4 párrafos de 6 líneas cada uno. ¿Por qué? Porque esto a mí me da la oportunidad de revisar la forma en la que ustedes están redactando, la forma en la que ustedes están expresando, la forma en la que ustedes están haciendo su exposición y ver si ustedes asimilaron los contenidos y los conceptos. Si ustedes solamente ponen 3 líneas, 4 líneas, eso deja en evidencia que no están asimilando los contenidos, que realmente no se cumplió con el propósito de esta unidad. Es por ello que se les remarca, ¿no? 4 párrafos de 6 líneas cada uno, porque de esa forma pues yo voy a poder ver el análisis que ustedes están haciendo, el trabajo que ustedes están desarrollando. Por eso les remarco esto, que sí tienen que desarrollar esta parte. En el apartado 3 nos dice, describe las facilidades y complicaciones que viviste para realizar la actividad, infórmanos cómo lo hiciste para resolver dichos obstáculos. Ya tenemos el ejemplo que dijo su compañero, pues en mi colonia sí hay comercios, pero muchos de ellos obtienen su mercancía de forma ilícita. Esto no me permitió grabar o tomar fotografías o entrevistar a los comerciantes, entonces tuve que apoyarme de otras fuentes, de noticias que han salido en sitios de internet, etcétera. Ahí ustedes van a poner
todas estas complicaciones que se pudieron haber encontrado, ¿no? Dentro de su investigación. No querían dar entrevistas, la gente está muy renuente a salir en imágenes, etcétera. Ustedes ahí van a poner, se dan otras dificultades. Probablemente ustedes viven en una zona de unidades habitacionales y a lo mejor ahí no hay cerca negocios. A lo mejor la zona comercial más cercana implica que ustedes se trasladen, no sé, un poco más lejos, etcétera. Aquí en este apartado, cada uno de ustedes me va a poner las complicaciones a las que se pudieron haber enfrentado y cómo las resolvieron finalmente. Y en el apartado 4 nos dice, coloca las fuentes de consulta empleadas para la elaboración de esta actividad. Como ustedes previamente ya revisaron bibliografía, para entender los diferentes conceptos que están viendo dentro de la unidad, tienen que poner la bibliografía que ustedes están utilizando. Si tuvieron que apoyarse de fotografías de internet, de datos estadísticos de INEGI, para comparar las actividades económicas de su localidad con lo que dice INEGI, etcétera, en este apartado tienen que poner ustedes esas fuentes de consulta, ya saben, en formato APA. Siguen muchos compañeros teniendo dificultades para poder citar en formato APA. Hay manuales. Si alguno de ustedes tomó el curso conmigo de expresión oral y escrita, yo les hice llegar un manual. Hay que leerlo, hay que consultarlo. Si de plano se les hace así muy, muy complicado, hay páginas en internet que ustedes que les pueden ayudar a generar esas referencias, esas citas en formato APA. Solamente entran a esos sitios y les va pidiendo el nombre del autor, el título del artículo, del libro, el enlace electrónico, el año de publicación, etcétera, y en automático les da cómo citar en formato APA ese documento. Apóyense en ese documento, ¿no? Si de plano se les dificulta. De igual forma, miren, ya su compañero nos está compartiendo un enlace. Yo en las retroalimentaciones a algunos de ustedes les he compartido también los enlaces. Revisen su ortografía. El mismo procesador de textos les apoya. Por ejemplo, en este documento que les estoy presentando, si se fijan, en esta parte, en el apartado 4, me está remarcando en color azul y esto me indica que aquí hay un error. Ustedes echen mano, ¿no? Por ejemplo, aquí ya me está corrigiendo, me está diciendo que no lleva acento, entonces pues ya le doy clic y en automático ya se corrigió. Hay ocasiones en que si tengo otro error, se marca en color rojo, aquí ustedes están viendo, me falta una letra, igual me apoyo del procesador de textos con el mouse y aquí ya me permite hacer la corrección. Háganlo, porque igual me encuentro con documentos que tienen estos problemas. Sé que a lo mejor se nos dificulta tener una correcta ortografía, que a lo mejor se nos puede ir algún dedo, etcétera, pero si el procesador de textos nos está indicando, ya sea en color rojo o en color azul, que hay un error, apóyense, no manden así su documento, porque igual, cuando ustedes entren a trabajar, si les toca enviar algún documento así con una falta de ortografía, se los van a hacer ver. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario? No, maestro. Bueno, vamos entonces ahora a revisar rápidamente la presentación del día de hoy. Denme un segundo, déjenme que se cargue.
Bueno, aparte de la actividad que ya les mencionaba, también ustedes tienen que participar en el foro. Esto no, bueno, no implica un trabajo, pero en primer lugar tienen que escuchar un podcast, tienen que anotar en modo de cita 5 expresiones que les hayan llamado la atención de este programa, que el entrevistado hiciera mención sobre el tema de economía y trabajo. Van a redactar la percepción que tuvieron respecto de la relación economía-trabajo y van ustedes, ya saben, igual a hacer sus 3 participaciones, primero poniendo esta primera redacción, posteriormente haciendo una retroalimentación a 2 de sus compañeros, tomando como guía estas 3 preguntas que aparecen en su pantalla. ¿Qué aspectos encuentras a favor en tanto a su aportación? ¿Qué crees que necesite trabajar en su argumento y por qué? ¿Y cómo contribuyes tú a su aportación y entendimiento del tema? Y ya finalmente van a hacer una última participación individual en la que establezcas una conclusión centrada en lo que oíste. Procura en tu redacción evitar juicios de valor y frases subordinadas. Y ya aparecen aquí algunos ejemplos de: estoy de acuerdo con lo que escribiste, muy bien, compañero, compañera. No, realmente hagan una aportación que realmente ayude a tener un intercambio sustentado y que enriquezca el foro. Pero bueno, esas son las actividades y ahora vamos a revisar parte de los contenidos que son importantes que ustedes tengan muy presentes. ¿Recuerdan ustedes en qué sistema económico estamos actualmente? Sí, adelante. Maestro, se supone que estamos en un sistema financiero variable, ¿no? O estamos, pues, capitalista, tendiendo a socialista. Estamos en uno capitalista. Ajá, alguien más alzó su mano. Adelante. Profesor, yo considero que es capitalista totalitario. Así porque, sí. Sí, no, explícanos. Ajá. Porque estamos influenciados por Estados Unidos. Exactamente, sí, muchas gracias. Al menos en esta realidad en la que nos tocó vivir, tenemos como vecino a Estados Unidos y obviamente al ser el representante máximo del capitalismo, nosotros también somos capitalistas al 100%. Tal vez si estuviéramos cerca de China o las cosas serían distintas, ya que ellos llevan un sistema económico mixto. Pero al menos en nuestra realidad vivimos en un sistema económico capitalista, 100% capitalista. Desde que ustedes y yo nos levantamos hasta que nos dormimos, estamos replicando este sistema, donde todo se compra y todo se vende. Ya les había puesto como ejemplo que nos levantamos y vamos a comprar, no sé, una torta de tamal, estamos fomentando el capitalismo. Que tomamos la combi o el metro, tenemos que pagar, ¿no? Para usar ese transporte. Que tengo que sacar una fotocopia, que me tengo que comprar no sé, cualquier cosa como mínimo, estamos fomentando el capitalismo y así a lo largo del día, que cuando vamos por las tortillas, por un refresco, que salimos a comer, que nuevamente tomamos el transporte público, que tomamos un mototaxi, un bicitaxi, que compramos una revista, que le damos a nuestro hijo o a nuestra hija para que se compre algo en el refrigerio, que vimos una camisa, una blusa, un pantalón, un helado. Todo eso es el capitalismo y es lo que nosotros vivimos día con día. Festejos, ¿no? Tan solo viene esta temporada que está regida por los festejos de la religión católica y es
comprar, comprar, comprar. Ahorita estamos en el Buen Fin, ¿no? ¿Y qué es? Alimentar el capitalismo. Entonces, nuestra economía está basada en el capitalismo. Y nosotros también vendemos algo, vendemos nuestra fuerza de trabajo. Realmente lo que nos está pagando el patrón, quien nos está contratando, es nuestro desgaste físico, y cada quien va a tener un desgaste físico distinto. Si yo me dedico a la albañilería, pues mi desgaste físico va a ser de ciertas partes de mi cuerpo. Si yo soy programador, a lo mejor mi desgaste físico va a ser en mis ojos. Si yo me dedico a la costura, a lo mejor van a ser mis riñones y mis pulmones. Y así, cada quien lo que está vendiendo es su desgaste físico. Es por eso que cuando mucha gente se jubila o deja de prestar sus servicios en algún lugar, pues ya le vienen ciertos problemas, ¿no? Dependiendo de en qué sector trabajó. Los pies, los ojos, los pulmones, eso es lo que nos está pagando el capitalista. Más que nuestros conocimientos o nuestras habilidades, lo que nos paga es el desgaste físico de algunos de nuestros órganos, de algunos de nuestros músculos, etcétera. Pero desgraciadamente, al vivir en un sistema capitalista, necesitamos vender nuestra fuerza de trabajo. Por eso, bien lo dice esta diapositiva, las personas tienen necesidades que requieren satisfacer, por ejemplo, comida, vivienda, educación, salud y recreación. Estos bienes y servicios existen gracias a que los comerciantes venden sus mercancías, los constructores hacen vivienda, los profesores dan clase, los agricultores cultivan en el campo y crían animales, entre otros. En suma, todos estamos vendiendo nuestra fuerza de trabajo en mayor o en menor medida, y todo eso pues alimenta al sistema capitalista y en este caso la economía de nuestro país. Cada uno de nosotros, gracias a que vendemos y a que compramos y a que tenemos este desgaste, pues alimentamos la economía de nuestro país. Para saber qué tanto estamos produciendo y vendiendo, existen diferentes indicadores. Uno de estos indicadores más importantes va a ser el Producto Interno Bruto, el PIB. Seguramente ustedes han escuchado este término más en las noticias o en sus clases de economía, y sabemos a grandes rasgos que el PIB puede tener un sentido positivo o negativo. Positivo si tuvo un crecimiento, si estuvo a la alza, ¿no? Aquí ven ustedes en la diapositiva una flechita que apunta hacia arriba. Si nuestro Producto Interno Bruto en México fue a la alza, sabemos que nos beneficia en mayor o en menor medida a nosotros, pero si la flecha está a la baja, también lo sentimos, ¿no? Y nos repercute. Pero ¿qué entendemos como PIB? Bueno, INEGI nos dice, si sumas el valor de todos los bienes, servicios e inversiones que se producen en el país durante un año, obtienes el Producto Interno Bruto o PIB. Es una forma de medir el crecimiento económico de un país. Entonces, es toda la suma de todo lo que se produce, tanto bienes como servicios. Recordemos que al vivir en un sistema capitalista, producimos mercancías y estas mercancías se traducen en bienes, pero también se miden los servicios, servicios que a lo mejor no son una mercancía, pero que a final de cuentas es un servicio. Cuando vamos al médico, pues el médico nos está ofreciendo un servicio. Cuando vamos a la estética o a la peluquería, nos están ofreciendo un servicio. Cuando llevamos nuestro carro, ¿no? Con el mecánico, nos está ofreciendo un servicio. Cuando vamos a un hotel de vacaciones y nos hospedamos, nos están ofreciendo un servicio, ¿no? Las personas en el restaurante, en el hotel, en la playa, en todos esos lugares. Todo eso se suma
tanto bienes como servicios y da como resultado este Producto Interno Bruto. Si se producen bienes que son consumidos y si también se ofrecen servicios que son consumidos, en alta demanda se puede decir que el Producto Interno Bruto fue positivo para la economía del país, pero si se producen bienes y nadie los compra, y si hay gente ofertando sus servicios, pero nadie los contrata, pues obviamente esa gente no va a tener ningún tipo de ganancia, ¿no? Puedo ser peluquero, pero si nada más viene una persona a hacerse un corte al día, pues yo no voy a sacar el dinero suficiente para pagar la renta, ¿no? Del local que estoy alquilando, para pagar la luz, porque la luz aunque yo no la utilice, me van a cobrar un mínimo de luz. Y entonces es cuando quiebran los negocios, cuando... Sí, adelante. Sí, te escucho. Maestro, esto podría ser también como la oferta y la demanda, ¿no? En el caso que hablaba de la peluquería, ¿no? Tiene un precio y a lo mejor lo empieza a bajar para poder atraer clientes, porque hay poca demanda y pues, él tiene que ofertar para atraer clientes. Ajá, pero como bajó pues ahora sí que el costo de su servicio, ese, aunque obtiene ganancias, pero van a ser mínimas, entonces eso también repercute en el PIB, porque no va a ser alto, va a ser bajo, va a ser casi para que la persona que está ofreciendo sus servicios prácticamente pues subsista. Fíjese, perdón, maestro, que yo creo que México perdió un área de oportunidad cuando lo del COVID en fabricación de cubrebocas, porque el gobierno los mandó a otros lados, que estuvo muy bien, pero creo que se podía haber producido más, porque ahí sí la oferta era demasiada y no se alcanzó a controlar, ¿no? Entonces, bueno, a mi punto de vista fue algo que se le fue al gobierno, hubiera incentivado más a la fabricación de cubrebocas para exportarlos, y creo que el país hubiera tenido un poquito más de ganancia. Sí, hay ciertas áreas de oportunidad que a veces no se echa mano de ellas, pero también ya les había comentado en la clase anterior que la gente, los grandes productores e inversionistas también son muy fríos y muy calculadores. Entonces ellos tampoco hacen nada al azar, ¿no? O sea, lo tienen fríamente calculado. Bien. Sí, de hecho, hubo varias empresas que se dieron el boom, ¿no? Y una de ellas fue la de venta de artículos como laptops y computadoras, porque al haber clases a distancia, eh, una computadora que a usted le costaba 6,000 pesos, de repente la veía en 12,000 pesos. Eh, y empresas tecnológicas dijeron, bueno, es que nos están rebasando la producción. Ujú. Este fue un caso que, bueno, a mí en lo particular me tocó eh, vivir porque a mis hijos les empezaron a dar clases a distancia. Sí, y estamos viendo cómo estos servicios y cosas que se ofertan dentro del capitalismo toma vida esto de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En la pandemia, pues todo el mundo estaba comprando, no sé, por ejemplo, en Amazon, y ahora que ya estamos saliendo nuevamente, ¿cuánta gente no va a despedir, no? Porque pues la gente ya está saliendo y ya ha disminuido la compra, ¿no? De productos en línea o estos servicios, ¿no? De Netflix, de Amazon y de otras plataformas, pues nos tenían en cuarentena, consumíamos televisión a la carta, y ahora que ya podemos salir un poco más, pues estas plataformas están perdiendo a mucho público, ¿no? ¿Y qué están haciendo? Pues están despidiendo a gente. Pues también con las redes sociales, maestro, con Meta y con Twitter, lo que estamos viendo, ¿no? Que Twitter ya, su dueño lo quiere declarar en quiebra, y Facebook sus despidos masivos.
Sí, porque son productos que también van envejeciendo, ¿no? Ahorita quien está dominando es TikTok y en algún momento, pues igual TikTok va a ser obsoleto y van a venir nuevas plataformas. Yo recuerdo que de las primeras plataformas que yo utilicé fue una que se llama Hi-Fi y luego vino Facebook y la desplazó y así. Entonces, es exactamente esto, ¿no? Las dinámicas que se van viendo, pero a final de cuentas, pues el gran capitalista no va a perder. Quien va a perder, pues van a ser sus trabajadores, ¿no? Sus empleados, sus obreros, porque el capitalista, para bien o para mal, tiene su capital, se retira e invierte en otro tipo de cuestiones, pero quien va a sufrir el desempleo y todo lo que ello conlleva, pues va a ser la gente que lo único que tiene para ofrecer es su fuerza de trabajo. Eh, yo soy Santiago y yo estoy empleándome como profesor. Es lo único que yo tengo. Yo no tengo una escuela, no tengo un Un centro. negocio aparte. ¿Cómo? Un negocio aparte, perdón, Max. Ajá, o que la escuela fuera mía, ¿no? Ahí pues yo decido, ¿no? Dentro de ella, pero solamente yo eh, ofertar mi fuerza de trabajo, si me despiden, pues me sumo a las filas del desempleo y eso obviamente pues va a repercutir, ¿no? En este Producto Interno Bruto. Pero bueno, retomando, aquí no, en la diapositiva nos hace nos da una pequeña explicación de cuáles bienes y servicios sí suman a este Producto Interno Bruto, que son los bienes y servicios de uso final. Por ejemplo, la ropa o muebles elaborados para su venta sí suman al Producto Interno Bruto. El pago a trabajadores por construir una casa o un edificio o un juguete también suman al Producto Interno Bruto. Va a haber ciertas cosas o artículos que no van a sumar a ese Producto Interno Bruto. Por ejemplo, los tornillos fabricados para los coches nuevos, en este caso, no suman, ¿no? Lo que suma es el automóvil ya terminado. O sea, las pequeñas partes no. Es todo el conjunto. Ya el automóvil como tal, terminado y que se vende, es el que va a contribuir al Producto Interno Bruto. Y por ejemplo, la venta de productos de segunda mano o usados ya tampoco suman al Producto Interno Bruto porque ya contribuyeron cuando fueron vendidos por primera vez. No es lo mismo vender una televisión en una tienda departamental o en un centro comercial, porque ahí pues sí me están cobrando el IVA, ¿no? Sí me están cobrando impuestos, etcétera. Pero si yo vendo mi televisión ya de uso en el tianguis, ya no contribuye al Producto Interno Bruto, porque al final de cuentas ya se vendió una primera vez, ya pagó impuestos, y lo que yo estoy vendiendo ya es de uso y eso ya no genera impuestos. Entonces, este Producto Interno Bruto va a ser muy importante para la economía de un país. Aquí en el recuadro azul ya tenemos desmenuzado cada uno de estos tres términos que integran el Producto Interno Bruto. Se los voy a leer de manera rápida. Nos dice producto. Se refiere al beneficio o cantidad de dinero que se gana al vender los bienes y servicios elaborados por las actividades económicas. Interno, porque considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidad federativa, sin importar la nacionalidad de la persona o de la empresa que lo produce. De esta forma, ya me perdí. Otra vez, porque considera la producción realizada dentro del territorio nacional o entidad federativa sin importar la nacionalidad de la persona o de la empresa que lo produce. De esta forma, un extranjero que trabaje en México sumará al PIB mexicano. Les digo porque principalmente, pues esto también implica impuestos, que el producto se venda por primera vez. Nosotros también cuando recibimos un sueldo,
pues igual vamos generando impuestos, etcétera, ¿no? Vamos contribuyendo a la economía de nuestro país, no importa en qué estado de la República nos encontremos. Y bruto es debido a que no se considera el desgaste que tienen, por ejemplo, las máquinas, computadoras, equipo o el de los edificios en donde operan las empresas que se utilizan para la generación de bienes y servicios. Entonces, vamos a ver que el Producto Interno Bruto, todo lo que se produce entre bienes y servicios y que obviamente pues, se vendan y generen la circulación de dinero, va a ser muy importante para la economía de un país. Si está a la alza, les decía, inmediatamente se va a reflejar socialmente, porque es cuando circula más dinero, cuando la gente sale, compra, gasta, etcétera. Y aunque el sistema capitalista nos dice que es la mejor forma de que el dinero circule y permea a todas las clases sociales y que nos ayuda, en este caso, a disminuir la pobreza, vamos a ver en la siguiente unidad cómo, aunque exista un Producto Interno Bruto a la alza, esto no necesariamente ayuda a que disminuya la pobreza. A veces se va polarizando y se va acentuando. Vamos a ver que aquí en zonas de México vamos a vivir en un grado de polarización muy grande, donde ciertas alcaldías o ciertos municipios van a vivir igual a como se vive en la parte más rica de Europa, y que también aquí en nuestro país va a haber municipios donde se vive igual o peor que en los pueblos más pobres de África. Y bueno, el PIB pues nos sirve para medir la situación social, la distribución de la riqueza, no sirve para medir la situación social, la distribución de la riqueza, ni la felicidad o bienestar de sus habitantes. Para eso va a haber otros indicadores, era lo que les mencionaba. Pero este PIB, ¿por qué a veces crece y a veces decrece? Se va a explicar principalmente por las políticas públicas que van a ir implementando las personas que nos gobiernen. Aquí en esta gráfica vemos la evolución del PIB en México. Aquí tenemos del 2008 al 2020. Y vamos a ver cómo en algunos años va a crecer y en otros años va a decrecer. A veces decrece cuando son cambios de gobierno, ¿no? Que termina un sexenio y empieza un nuevo sexenio y eso lleva a que se den estas situaciones negativas. Por ejemplo, vemos aquí en esta gráfica que en el 2019 y en el 2020 el Producto Interno Bruto de México no creció, pero sabemos que tiene una explicación, principalmente porque en el 2010, a finales de 2019 fue cuando ya se empezó a alertar sobre esta pandemia que ya estaba en Asia, y como ahora todos los mercados están conectados, lo que pasa en Asia inmediatamente nos afecta en América, en Europa, en Oceanía, etcétera. Y en el 2020, pues ven que se dio la pandemia. También teníamos el antecedente que recién había entrado el nuevo presidente y que había mucha gente que estaba especulando que su gobierno iba a afectar a muchas empresas, a muchos intereses, etcétera. Entonces fueron 2 años muy, muy complicados para la economía de México y todos lo resentimos, ¿no? Porque pues, mucha gente se quedó desempleada, la gente no podía salir a trabajar, no se producía, muchos negocios que no eran considerados como artículos esenciales, o sea, que no eran comida o medicina, pues lo cerraron, ¿no? Y esto llevó a que muchos de ellos quebraran. Sin embargo, aquí en esta siguiente gráfica,
tenemos un periodo de tiempo más largo, ¿no? Aquí es desde 1981 a 2020 y vemos que sí ha variado mucho, que en años o en sexenios anteriores el Producto Interno Bruto de México crecía más. Mucha gente, no digo que todos, porque la pobreza en México siempre ha existido, pero sí existía todavía la clase media. Los pesos, pues, no eran nuevos pesos, que ahora los contamos en 1, en 2 pesos, antes eran en miles de pesos. Yo creo que los que son un poquito más grandes, o a lo mejor su papá o su mamá les ha contado, que se manejaban en miles de pesos, ¿no? Sí, adelante. Maestro, a mí me tocó estar trabajando la crisis del 95, la devaluación del peso mexicano. Y recuerdo que yo en ese entonces era mecánico y una pieza que en la mañana coticé costaba 1,000 pesos y en la tarde cuando fui por ella ya costaba 12,000 pesos. O sea, se disparó la inflación tremendamente, maestro. Sí, exactamente, y nosotros lo seguimos viviendo. Sí, adelante, Adriana. Sí, profesor. De hecho, pues yo me he dado cuenta que el peso mexicano pues está barato a comparación de la moneda pues, de mi país. Pues siento yo que está muy devaluado porque me he dado cuenta que, por ejemplo, o sea, México, a pesar de que es una potencia, no sé por qué se devaluó tanto su peso, porque también el peso argentino, se entiende pues que por relaciones internacionales Estados Unidos logró que tanto el peso argentino como el peso mexicano bajara, pero es exageradamente demasiado lo que Estados Unidos infirió, perdón, en los países latinoamericanos, tanto así que todos los países latinoamericanos se nos devaluó la moneda al entrar el Tratado de Libre Comercio. Sí, exactamente, porque los bienes y servicios que producimos a veces no tienen competencia, ¿no? Con lo que ellos producen, porque el nivel tanto tecnológico como de conocimientos científicos es desigual, ¿no? Y nos pone en esa situación de no poder competir a veces. Y sí, aquí en esta gráfica vemos los años cruciales que han contribuido a lo que bien dice Adriana de años en los que en el que nuestro peso fue perdiendo fuerza. Por ejemplo, tenemos en el 81 vemos que el Producto Interno Bruto crecía, por ejemplo, en 9.5, o sea, estaba súper bien. En el 83 hay una crisis económica, hay un decrecimiento. En el 86 hay una caída de los precios del petróleo, pero si vemos, ya no se recuperó, o sea, del 81, que estaba en 9.5, ya no se ha vuelto a recuperar. Y si nos vamos un poco más atrás, en otros sexenios, el Producto Interno Bruto crecía aún mucho más. Yo les pongo como ejemplo algo que a mi familia le pasó en el sexenio de Salinas. Mi papá tenía una pequeña fábrica de dulces y chocolates y la verdad es que iba bien, pero cuando entró Salinas, vino la crisis económica, se devaluó, mi papá quebró y hasta ahí quedó la fábrica de chocolates, ¿no? Y como esto, igual, ¿no? O sea, le pasó a mucha gente y le continúa pasando. En el 86, bueno, por ejemplo, en el 85, recuerden que estuvo este terremoto terrible en México. Eso hizo que no creciera el Producto Interno Bruto de México porque prácticamente quedó destruido y se agrava en el 86 por la caída de los precios del petróleo. De ahí se va recuperando, pero ya no se recupera el nivel del 81.
En el 95 se da la devaluación del peso mexicano. Recordemos que por ahí también Salinas había dicho que ya habíamos entrado al primer mundo, pero lo anuncia hoy y al otro día aparece el ejército zapatista el ejército zapatista ahí en Chiapas, y cuando surge un movimiento armado en un país, automáticamente ya no se considera un país de primer mundo. En el 2001 igual viene un momento difícil. En el 2009 la crisis económica a nivel mundial, y en el 2019 y 2020 la pandemia por COVID-19. Sí, adelante, Adriana. Profesor, tengo una duda. Están especulando que el próximo año será de crisis. ¿Usted cree que sí tendremos crisis? ¿O México y en realidad, pues Latinoamérica, lograremos pasar la crisis? Porque ya se está viendo que el dólar está volviendo a levantarse. Sí, de hecho sí, está más que anunciado, ¿no? que va a haber crisis, pero lo que tenemos los países latinoamericanos y principalmente México es que hemos resistido, ¿no? O sea, realmente es sorprendente el nivel de resistencia que tenemos. Me recuerda una entrevista que recientemente dio un actor a esta señora Fernanda Familiar, y él le decía, es que estas crisis nos dejan ver lo rico que es México, ¿no? Que a pesar de que le roban y le roban, aún sigue teniendo fuerza para mantenerse de pie. O sea, tanto, no sé, por la idiosincrasia del mexicano y por la riqueza que se tiene en nuestro país, aunque estemos en crisis, logramos, ¿no? Sobrevivir a las crisis, pero sí está anunciado que va a venir una crisis, una inflación muy fuerte. Sí, adelante, Norberto. Maestro, me tengo que despedir, tengo otra clase a las 6. Ahora sí que está buenísima la clase. Yo, fíjese, mi papá es de 1936, ya falleció, pero me hablaba mucho del Tratado de Bucareli, que cómo nos había hecho daño. Y de hecho me dijo, ojalá que tú puedas vivir cuando se acabe. El año que viene se acaba el Tratado de Bucareli. La verdad, sé muy poco de él, no puedo adentrarme tanto, pero le aseguro que para la próxima clase ya le digo de qué trata el Tratado de Bucareli. Lo acabo de checar ahorita porque me llegó de momento a recuerdo, y dice la noticia de internet, dice casi a finalizar, no, dice a casi un siglo del infame Tratado de Bucareli, la entrega vergonzosa de México a Estados Unidos. Esto se escribió en el 30 de septiembre del 2020, pero se acaba el tratado el 20 de septiembre del 2023, entonces estamos a un año de que se acabe este tratado. La verdad, como le vuelvo a explicar, no tengo mucha experiencia leyendo qué pasó con este tratado, pero le aseguro que para la próxima clase, si tengo la oportunidad, les comento a todos qué es el dichoso Tratado Bucareli y por qué nos hizo tanto daño. Sí, eso suma mucho. Igual, si dentro del foro también lo puedes compartir, igual nos va a ayudar muchísimo. Maestro, mire, le saco ahorita mismo la liga de donde lo estoy viendo, y mil disculpas, me paso a retirar porque le comento, a las 6 empezó la otra clase, y pues me apena, porque créame que sus clases para mí son magníficas. Si no he entregado trabajos, es, créame, por una situación laboral y familiar que me tienen muy exhorto, pero le voy a echar todo al asador, maestro, para cumplir y salir bien esta unidad. Sí, no te preocupes, de todos modos se está grabando la clase, ya si te tienes que salir o alguien más se tiene que salir, se queda grabada la clase y ya puedes consultarla posteriormente a partir del minuto en el que te saliste. Muchísimas gracias, maestro, que tenga un estupendo día, compañeros igualmente, y me despido. Gracias, Norberto, nos vemos. Gracias, nos vemos, igualmente. Maestro. Hasta luego, Adriana. Bueno, vamos a continuar. Aquí vemos las actividades económicas que contribuyen a
al crecimiento o decrecimiento del Producto Interno Bruto. En el caso de nuestro país, de México, en el 2020, la contribución que tuvo cada una de estas actividades económicas para el PIB nacional quedó de esta forma. Las actividades primarias contribuyeron con un 4%, las actividades secundarias con un 32% y las actividades terciarias con un 64%. Entonces vemos que estas últimas son las que más contribuyeron. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y a qué se refiere con actividades primarias, secundarias y terciarias? Bueno, las primarias tienen que ver principalmente con la producción que da la agricultura, la explotación forestal, la ganadería, la pesca y la acuicultura. Recordemos que por desgracia en nuestro país el campo y toda la producción de alimentos ha ido a la baja, ha sido fomentado por las políticas públicas que han implementado nuestros gobernantes. Algo importante que decía esta Adriana es cómo Estados Unidos tiene una gran injerencia en los países latinoamericanos. Y algo que pasa es que muchos de nuestros gobernantes se han ido a estudiar a universidades de Estados Unidos. Si ustedes hacen una revisión de a dónde estudiaron varios de los presidentes mexicanos o varios de los presidentes latinoamericanos, a lo mejor sus estudios básicos o incluso de licenciatura los hicieron dentro de sus países de orígenes, pero ya sus maestrías, sus doctorados o alguna especialidad la van a hacer a Estados Unidos. Entonces ellos ya llegan a sus países de orígenes con la fórmula mágica, ¿no? De, ya fui a tal universidad, a ella me dieron la receta para aplicarla a nuestra realidad, en este caso, por ejemplo, a México, implementan sus políticas económicas y esos modelos fracasan, ¿no? Y lo que hacen es que contribuyen, ¿no? A que si el país estaba mal, se vaya aún más, ¿no? A crisis, a quiebras, etcétera. Y desgraciadamente en nuestro país, les decía, la producción de alimentos ha ido decayendo. El maíz, el frijol, el chile, ya no lo producimos aquí en nuestro país para satisfacer la demanda de todos los mexicanos, y lo tenemos que comprar a China, a India, a otros países, y no solamente pasa en México, sino que hay otros países latinoamericanos que todo lo bueno lo mandan a países extranjeros y lo malo es lo que se quedan. Hace no mucho veía un documental de personas en Colombia, de productores colombianos que estaban produciendo ya también aguacate y lo estaban mandando a Europa, y muchas personas estaban quejando porque decían, es que ya no queremos que se produzca aguacate aquí en Colombia, porque lo que están haciendo es que se están llevando el agua. O sea, el agua se utiliza para que esos aguacates crezcan. El agua de Colombia la están mandando en forma de aguacates a Europa. Y ya había muchas protestas, ya mucha gente se estaba organizando porque decían, es que antes estos ríos, estos lagos y lagunas, pues le daban vida, ¿no? a nuestras poblaciones, a nuestra comunidad, y ahora ya se han ido secando porque como están sembrando mucho aguacate, nuestra agua se va en forma de aguacate a Europa o a Estados Unidos. Y entonces aquí en México pasa que mandamos lo mejor y nos quedamos sin esos alimentos, sin la capacidad de producirlos. Y como decía el presidente, ¿no? A veces nos daban nada más frijol o maíz, ¿no? Pero todo feo, todo dañado, de peor calidad que nos mandan de China, ¿no? O de India,
porque lo que tienen los chinos es que lo bueno ellos se lo quedan y lo más barato y lo desechable es lo que manda, ¿no? Por eso se han convertido en una potencia. Bueno, las actividades secundarias son todo lo que tiene que ver con construcción, las industrias manufactureras, la distribución de energía eléctrica, el suministro de gas por ductos, minería, etcétera, ¿no? Y las terciarias, el comercio, servicios, las comunicaciones y los transportes. De hecho, ustedes para su tarea se van a enfocar principalmente en buscar estas actividades terciarias, ¿no? Que es servicio, que son comercios, servicios, comunicaciones, que tiene que ver con estas vías de comunicación que permiten que una localidad tenga mejor comunicación con otra, etcétera, y donde se puedan desplazar todos estos carros, tanto de transporte público como privado, como de carga, donde se mueven todas estas mercancías. Y también recordemos que nuestro país tiene mayor crecimiento en las actividades terciarias porque nuestro país es un destino turístico donde llega mucho extranjero. Igual hago referencia a lo que dice Adriana, su moneda le rinde más aquí en México porque como nuestro peso está muy devaluado, vienen de otros países, traen dólares de Estados Unidos y aquí se pasan unas vacaciones increíbles y de súper lujo, ¿no? Cosa que no podrían hacer en su país. Vienen los europeos y sus euros le rinden mucho. ¿Por qué? Porque pues, como nuestro peso está devaluado, e incluso varias monedas, ¿no? Latinoamericanas, tenemos el ejemplo de Guatemala, ¿no? Que su moneda, sus quetzales, tienen un mayor valor que nuestro peso, están menos devaluados. Y pues la realidad que tiene Guatemala, pues es muy distinta a la que tiene México, ¿no? Y sin embargo, su moneda tiene mayor valor. En esta siguiente gráfica vemos los estados que más aportan al Producto Interno Bruto Nacional. Recordemos que nuestro país está integrado por diferentes estados, por eso se llama Estados Unidos Mexicanos. Cada uno de estos estados tienen una cierta autonomía, pero a final de cuentas se unen para dar vida a los Estados Unidos Mexicanos, a México, ¿no? ¿Quién produce más Producto Interno Bruto? Pues es el centro, ¿no? La capital por excelencia desde las épocas prehispánicas y que se mantiene a la fecha, la Ciudad de México. ¿Por qué? Pues porque es donde se concentran los poderes económicos, políticos, sociales, donde hay mayor afluencia de gente. Y les digo esto desde las épocas prehispánicas y se ha mantenido, aunque se ha tratado de descentralizar este poder que existe en la Ciudad de México, pero no se ha logrado. En segundo lugar, tenemos al Estado de México, que pues, prácticamente está a un lado de la Ciudad de México. Está en segundo lugar. La Ciudad de México, al menos en 2019, aportó el 16.1% del Producto Interno Bruto de nuestro país y no ha cambiado en estos últimos años. La Ciudad de México sigue aportando. Luego está el Estado de México, de ahí le sigue Nuevo León, en Monterrey, luego en Jalisco, luego Veracruz. Veracruz pues es un puerto, desde la época de los españoles ha tenido una gran influencia económica en nuestro país. Luego sigue Guanajuato. Recordemos que Guanajuato pues, era un centro minero muy importante. Coahuila de Zaragoza, al ser un estado fronterizo, Baja California, Chihuahua, Sonora. Si se fijan, todos estos que mencioné son estados fronterizos donde colindan con Estados Unidos, hay mucho intercambio comercial. Y luego otra vez aparece un estado del centro, Puebla, nuevamente un estado fronterizo, Tamaulipas, Campeche. Regresamos otra vez al centro, Michoacán, Querétaro, San Luis Potosí, lugares como Tabasco, Sinaloa, y quien menos aporta al Producto Interno Bruto es Tlaxcala, es el que está en último,
pero recordemos que es el estado de la República Mexicana más pequeño. Luego está Colima, Nayarit, Zacatecas, Baja California Sur y Morelos. Son los que menos aportan, pero sí, adelante, Adriana. Profesor, ¿por qué estos últimos que son playas? Bueno, Nayarit, Baja California Sur, ¿por qué ellos aportan menos si tienen playas y les sienten mucho turismo? Uh-huh. Sí. Ay, sí, bueno, yo pienso que a pesar de que tienen sus playas y reciben turismo y se dedican principalmente a esta actividad terciaria de servicios, ¿cómo decirlo? Aunque son zonas turísticas, no tienen la misma derrama económica que se tiene en lugares, por ejemplo, en el centro, ¿no? de México, donde se concentran principalmente fábricas o lugares, ¿no? Donde se maquilan cosas que contribuyen más al Producto Interno Bruto. Sí, tienen muchas reservas y muchas cosas naturales donde llega el turismo, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Como nuestro peso está devaluado, un extranjero viene, se gasta sus dólares, sus euros o su moneda, sus yenes, pero las personas ahí residentes de estos estados, pues todo lo dan más barato, ¿no? Y el único beneficiado es el extranjero, pero no hay fábricas o zonas de maquila en estos lugares donde se produzcan otros bienes que aporten más a ese estado, ¿no? Para que ese estado a su vez pueda aportar mayores recursos al Producto Interno Bruto. Tlaxcala es muy pequeño, es realmente luego en tono de burla dicen que Tlaxcala es parte de Puebla, porque pues Puebla es muy grande, que Puebla debería de absorber a Tlaxcala, es muy pequeño. Colima, pues aunque tiene sus playas, pero es solamente turismo, y sus playas no son tan reconocidas, por ejemplo, como las que están en Veracruz, ¿no? O Puebla tiene más turismo, incluso, aunque no tenga playas, Puebla tiene más turismo que Colima y que Nayarit. Zacatecas en algún momento fue un centro minero muy, muy importante de nuestro país, pero ahora es solamente, sigue produciendo, pero en menor medida, pero ya no tiene la misma fuerza, ¿no? que tuvo en su momento. Baja California Sur igual, tiene playas, tiene lugares muy, muy bonitos, pero tampoco tiene grandes centros de maquila, ¿no? Como sí lo tienen las ciudades que están en la punta. Ciudad de México tiene muchos lugares donde se producen artículos que no solamente se consumen en México, sino que se venden en el extranjero. El Estado de México tiene un corredor de varios municipios donde se maquila de forma impresionante, incluso, ¿no? A veces superan el Producto Interno Bruto de países. Espero haber contestado tu pregunta, Adriana. Sí, de hecho, sí. Me quedó bastante claro que, o sea, cuando se dan bienes y servicios como lo es el turismo, casi no se le gana mucho como producir bienes. Sí, aunque hay lugares donde hay turismo y aparte hay maquiladoras y eso entonces va a potenciar más la economía de esa zona y el turismo. Ejemplo, hay mucho turismo, por ejemplo, de estados que están, digamos que en medio. Puebla, ya dije, hay muchos lugares donde hay maquiladoras y se produce mucho, pero también tiene muchísimo turismo. Es creo que el estado que según de manera popular se sabe que es donde existen más iglesias, ¿no? A comparación de todo
de los otros estados de la República Mexicana, es una zona turística, ¿no? Por excelencia, y eso va a potenciar su economía. Querétaro. En Querétaro se ha vuelto como la alternativa de mucha gente que ha dejado la Ciudad de México y el Estado de México por los terremotos o temblores. Dicen, ya no quiero vivir en el centro del país, lo más cercano es Querétaro, y se van a Querétaro. Mucha gente está dejando las ciudades, por ejemplo, Ciudad de México, porque ya no hay agua. ¿Y a dónde se van? Se van a Querétaro. Y Querétaro no solamente es una ciudad colonial que atrae mucho turismo, tanto nacional como extranjero, sino que también tiene muchas maquiladoras. Y eso pues, la lleva, ¿no? A estar digamos que en medio. No es de los más poderosos, pero yo creo que en algún momento va a subir más en este listado, y veo muy difícil que baje, ¿no? Porque cada vez más gente se va a este estado de la República Mexicana. Bueno, continuando. Ya vimos en la tabla anterior lo referente a los estados de la República Mexicana. Ahora vamos a ver el PIB comparado con otros países. El PIB de México comparado con otros países, y pues vamos a ver que las economías que producen más Producto Interno Bruto son países de primer mundo. Estados Unidos de Norteamérica está a la cabeza, le sigue la República Popular China, Japón, Alemania, India, Francia, Italia, Brasil. Recordemos que Brasil fue de los portugueses, ellos no dividieron su territorio, no lo fragmentaron, entonces se quedó en un país enorme que es Brasil, y que ha podido desarrollar una economía muy fuerte, muy poderosa. Luego sigue Canadá, luego sigue la Federación Rusa, España, Australia, y está México. México está como en la posición 12 o 13. Sí, en la posición 13 de las economías que producen, bueno, esto es del 2019, pero se mantiene. De ahí le sigue Indonesia, Suiza, la República Islámica de Irán, Argentina, Colombia, Chile y el resto de países. Por ejemplo, aquí, como dato, tenemos, por ejemplo, Mónaco. Mónaco, pues, es como un principado que está ahí pegado a Francia. De hecho, se confunde, ¿no? con Francia. Una delgada línea, ¿no? delimita Mónaco de Francia. Uno da un paso y ya está en Mónaco, da otro paso y ya está en Francia. Y aunque es un territorio muy pequeño, aparece dentro de los países que producen más Producto Interno Bruto, porque en Mónaco vive la gente más rica o de las personas más ricas en Europa. No tienen como mucha actividad comparado con otros países, pero han abierto casinos. La gente que vive en Mónaco tiene prohibido entrar a esos casinos para que no se arruinen económicamente. Se tienen preferencia y están hechos para extranjeros. Y a pesar de ser un territorio, un principado muy, muy pequeño, ha logrado subsistir y se logra colar dentro de estas economías, gracias a que ahí viven de la gente más rica europea. Y bueno, aquí en esta siguiente tabla vemos el crecimiento del Producto Interno Bruto de México, pero aquí ya nos vamos a sexenios anteriores, donde existía, les digo, aunque existía pobreza en México y sigue existiendo, pero había un buen crecimiento económico. Tenemos a Lázaro Cárdenas del Río, que es uno de los presidentes mejor posicionados y recordados en nuestro país. Él realizó la expropiación petrolera. En 1940, vean
el crecimiento del PIB en su sexenio fue del 30.27%, o sea, el 30.27%, o sea, jamás bueno, esperemos que sí, pero pues no lo hemos visto, ¿no? En los últimos años. Crecimiento del PIB per cápita durante su sexenio, de Manuel Ávila Camacho, 43.06%. Bueno, en la primera columna es la suma de sus sexenios. Vamos a basarnos principalmente en el crecimiento del PIB per cápita durante el sexenio, donde ya viene digamos que ya el final, el que queda. Lázaro Cárdenas del Río, el 18%, Manuel Ávila Camacho, el 20%, era cuando la clase media en México estaba a la alza, cuando se decía estudia para que seas alguien en la vida y tengas una buena posición económica. Miguel Alemán Valdés, 18%, Adolfo Ruiz Cortines, 21%, Adolfo López Mateos, 21%, Gustavo Díaz Ordaz tuvo el 23%, tanto que México fue sede de los Juegos Olímpicos durante el sexenio de Díaz Ordaz en el 68. Ustedes saben que los Juegos Olímpicos solamente se les dan a países que tienen un muy buen crecimiento económico. Fue por eso que México fue el primer país latinoamericano que fue sede de estos Juegos Olímpicos. Luego ya empieza la disminución. Luis Echeverría con el 16%. Recordemos que durante el sexenio de Gustavo Díaz Ordaz se da esta matanza en Tlatelolco, estos movimientos sociales de 1968, aunque Gustavo Díaz Ordaz era el presidente, pero se dice que Echeverría fue el ejecutor. Disminuye su PIB a 16%. José López Portillo lo tiene en el 24.36%, y ya de ahí empieza la caída libre. Entra Miguel de la Madrid, hay una crisis, una devaluación, se justifica que bueno, anteriormente, José López Portillo, regresando a José López Portillo, él ya enfrenta una primera devaluación del peso mexicano, se hace muy famoso porque dice que va a defender el peso como un perro. Ustedes pueden buscar ahí su discurso y a partir de ahí le dijeron el perro, ¿no? Porque según iba a defender el peso como un perro. Yo creo que no le funcionó tanto, porque hereda esta devaluación a Miguel de la Madrid, quien tiene un decrecimiento importante, menos 10%. A él también le toca el terremoto de 1985, donde la Ciudad de México prácticamente quedó destruida. Posteriormente entra Carlos Salinas de Gortari, tiene un crecimiento de 12.42%, pero Salinas de Gortari es quien ya implementa el modelo neoliberal. ¿Qué hace Salinas de Gortari para que exista este crecimiento económico? Vende muchas empresas del Estado, vende Imevisión, lo que hoy conocemos como TV Azteca, vende Teléfonos de México, que ahora lo tiene concesionado Carlos Slim, y va a desaparecer muchas empresas que le pertenecían al Estado. Seguramente, bueno, varios de ustedes son muy jóvenes, pero si preguntan con sus familiares que son un poquito más grandes, yo aún recuerdo que existían, por ejemplo, los tortibonos, ¿no? Que daban vales para comprar tortillas, que existían Conasupo, que eran como estas tiendas de autoservicio pequeñas, pero eran del Estado, que ofrecían cosas muy baratas, sopa, piloncillo, azúcar, a un precio muy, muy, muy barato. Pues con Salinas de Gortari eliminan todas esas empresas del Estado, las venden, porque supuestamente los capitales privados
iban a invertir dinero y esas empresas iban a dar un mejor servicio. Y hemos visto pues que los beneficiados pues han sido solamente los empresarios, ¿no? Porque pues Teléfonos de México ha beneficiado mucho a Carlos Slim, y Mevisión, que ahora es TV Azteca, pues ha hecho millonario, ¿no? A Salinas Pliego y así sucesivamente. Luego entra Ernesto Zedillo Ponce de León. Recordemos que él entra de emergente a sustituir a Luis Donaldo Colosio, que era el candidato oficial y que desgraciadamente lo asesinan. Repercute porque se ve como muy, muy inseguro, ¿no? México, ¿cómo es posible que mataron al que prácticamente iba a ser el presidente, ¿no? Porque ahí solamente dominaba el PRI. Tiene igual un decrecimiento de 11.18% en su PIB, y ya de ahí ya no nos hemos recuperado. Bueno, creo que en este sexenio ya, pero Vicente Fox tuvo un crecimiento del 4.47, o sea, vean, de un 18, un 20, un 18, un 20, caemos a un 4.47. Con Felipe Calderón peor, ¿no? A un 2%, ¿no? Y con Peña Nieto, lo vemos aquí en la flechita roja, un 2.4%. Se dice que México requiere tener un crecimiento del 6% anual para tener una buena economía, pero no llegamos al 6%. Con Peña Nieto tuvimos 2.4%, con Felipe Calderón 2%, con Vicente Fox 4%, o sea que de Ernesto Zedillo hacia atrás teníamos un crecimiento. Ahorita con el actual presidente, aunque sorprende, ¿no? A propios extraños, pero ahí nos vamos recuperando, ¿no? Pero sí hemos visto como este PIB, pues sí, ha ido decreciendo. Desgraciadamente, por eso mucha gente mexicana, seguramente ustedes tienen a sus papás o sus abuelos o sus bisabuelos, les dicen, es que yo con un peso compraba un sinfín de cosas, ¿no? Y incluso yo mismo, ¿no? Les puedo decir, bueno, tengo 42 años, aunque no soy así excesivamente mayor, pero sí les puedo decir así a grandes rasgos cómo pues como sí ha ido cambiando, ¿no? Esto, cómo nuestra moneda ha ido perdiendo ese valor. Yo a mis alumnos de bachillerato les pongo el ejemplo. Les decía, cuando yo estudiaba el bachillerato, me cobraban un peso, ¿no? El transporte público para ir a la escuela y para regresar otro peso. Y ahora para ir a la escuela donde yo doy clases, para un solo transporte, me cobra el primero 10 pesos, el segundo me cobra 14 pesos. Entonces, tan solo en el transporte público se ve, ¿no? Cómo pues nuestra economía y nuestro Producto Interno Bruto ha ido decreciendo. Y ustedes lo van a ver, preguntaba esta Adriana, ¿no? Si va a haber una crisis. Pues ya ahorita estamos viviendo la inflación. Si ustedes van al mercado y van a comprar, llevan ustedes, no sé, 100 pesos. Si ustedes recuerdan lo que compraban con esos 100 pesos en el diciembre pasado, se van a dar cuenta que hoy en día compran menos. Todos los productos se han ido encareciendo. Comer sano cuesta caro. A veces la fruta o la verdura, pues cuesta muy caro. Enfermarse sale ya muy, muy caro. El Estado ha ido igual recortando, ¿no? En muchos programas, a lo mejor antes nos regalaban la medicina o teníamos acceso, ¿no? A ciertos beneficios, y hoy en día requieres medicina, ve y cómprala, ¿no? Y volvemos a lo mismo, ¿no? La ley de la oferta y la demanda. Hay quien te ofrece medicina más barata, que ya perdió su patente, pero tampoco es de la misma calidad que
que una medicina de patente que cuesta, no sé, 1,000, 1,500 pesos, ¿no? Si yo me enfermo y tengo que comprar un antibiótico, uno de patente cuesta entre 800, 1,000 pesos. Pero si mi sueldo se va a ir en ese medicamento, pues mejor me compro uno de similares, que a lo mejor no me va a hacer el mismo efecto, pero no va a afectar tanto mi economía. Pero bueno, no sé si tengan ustedes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Pues la clase muy buena, profesor. Todo entendido. Ay, muchas gracias. ¿Alguien más que tenga alguna duda, pregunta, comentario, aportación? ¿No? Bueno, yo nuevamente los invito a que realicen sus actividades. Sé que ustedes trabajan, estudian, algunos tienen responsabilidades como son papá, mamá, etcétera, pero no dejen que se les acumule tarea de otras unidades. Si tienen pendiente tarea de la primera, la segunda unidad, ustedes saben que hasta un día antes de que se cierre la plataforma, yo todavía le recibo la tarea sin ninguna amonestación, siempre y cuando esté bien realizada. Pero si ustedes la dejan acumular es cuando vienen los problemas, ¿no? Que se agobian al ver tanta tarea y dicen, no, mejor ya no entrego nada, ¿no? O se confían en las fechas. Viene ya la temporada navideña, muchos van a estar en convivios, en posadas, en 12 de diciembre, etcétera, y se les va a hacer más difícil. Si tienen tarea que no han hecho, háganla, vayan al día, vayan al corriente en cuanto a sus tareas, para que pues ya en diciembre, que nuestro curso termina en diciembre, no se les haga pesado. Traten de hacer sus tareas en tiempo y en forma. A veces puede ser complejo, pero si ustedes se dan 1 o 2 horas o en el transporte público van revisando sus apuntes, su lectura, se les va a hacer más fácil. Los invito a que lean la bibliografía que se les recomienda. Si tienen oportunidad de leer el periódico, háganlo, les va a ayudar mucho para esta materia. Y pues finalmente, si ya no hay dudas, preguntas o comentarios, les agradezco su tiempo. Gracias por conectarse en este día, que sé que es de descanso para muchos, pero considero que es importante, ¿no? Que se den un tiempo, ¿no? Para esta clase y pues no hay más. Muchas gracias. ¿Dudas, preguntas, comentarios antes de irnos? ¿No? No, ninguna, profesor, todo bien. Bueno, la clase y la presentación la subo en la unidad 3, en el apartado que dice plan de trabajo. Ahí van a encontrar el enlace para volver a ver la clase y la presentación que les compartí. Ahí también va a venir el enlace para que ustedes la puedan descargar si es que la quieren ver con calma o con detenimiento. Muchas gracias, profesor. Bueno, los dejo descansar. Muchas gracias. Cuídense. Nos vemos. Hasta luego, gracias. Bye. Hasta luego, gracias.